Hermanos, buenos días. Dios nos bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 5. Estamos por casi terminar la epístola de Santiago, hermanos, y de verdad, como nuestro hermano César la semana pasada nos compartía, qué bendición ha sido la Escritura para aquellos. Incluso en la misma carta nos dice, para aquellos que han sido no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra en el Salmo 119, versículo 105, dice que la palabra de Dios es lámpara y es lumbrera al camino del hombre. ¿Cuándo empieza a ser lumbrera y cuándo empieza a ser esa lámpara y alumbra en nuestra vida terrenal que tenemos que caminar en esta tierra? Cuando no tan solo somos aquellas personas que nos sentamos a oír, a escuchar, sino que viene la parte complementaria que es ser hacedor de la palabra. Es la parte más importante en la cual el ser humano a veces se queda estancado en su búsqueda en Dios. Porque hay muchas personas que pueden dar testimonio de que la palabra estuvo clara, la palabra fue de Dios, la palabra fue bendecida, pero no produce un fruto en sus vidas. Entonces estamos hablando que la persona solamente fue oidora del mensaje y no fue hacedora. Dios nos ayude, queridos hermanos y personas que nos acompañan, a que la palabra de Dios al final de la epístola de Santiago todos podamos tomar una decisión, tanto la iglesia y la congregación. La iglesia, creo que Dios la está, dice la palabra en el Evangelio de Juan, ya vosotros habéis sido limpios por la palabra. Y cuando habla acerca de permanecer en mí y yo en vosotros, habla de que el que permanece en él va a llevar mucho fruto. Pero también dice otra parte, que Dios limpiará a aquellos para que lleven más fruto. Y definitivamente, hermanos, si hemos sido oidores y hacedores de la palabra de Dios, Dios ha estado limpiando nuestras vidas a través de estos mensajes, porque Dios lo que desea es que nuestras vidas no se queden estancadas, que nuestras vidas no queden en el momento en el cual nos encontramos, porque dificultades las hemos visto que el cristiano va a pasar a través de la carta de Santiago, dificultades, tentaciones, pruebas, enfermedades. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí estancados. Dios quiere que vayamos madurando, que vayamos creciendo, para que podamos terminar esa carrera a la cual fuimos llamados. Dios ha dado todos los medios de gracia necesarios para poder terminar esa carrera. Y no terminarla así como que a panzazo, hermanos, sino que podamos terminar esa carrera, como decía el apóstol Pablo: he guardado la fe, he terminado la carrera. Por lo demás, solamente viene lo que la palabra nos enseña, el contemplar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios por medio de su Espíritu y por medio de su palabra nos está impulsando, hermanos, a ser oidores y ser hacedores. Y a la congregación, cuando decimos congregación, son aquellas personas que de una u otra manera no han tomado esa decisión de someterse al señorío de Cristo. No han tomado esa decisión de decir, dejo mi vida pasada y ahora decido totalmente a seguir a aquel que me está llamando, aquel que me está dando salvación y vida eterna. Dejo mi mala manera de vivir y ahora camino en los mandamientos, en los estatutos que habla la Escritura. Entonces Dios quiera que a través de todas las enseñanzas que hemos estado teniendo, Dios haga esa obra en cada corazón. Y seguro estoy que Dios la hace. Su palabra es tan clara, su palabra es verdad, su palabra es poderosa. El apóstol Pablo decía en Romanos que él no se avergonzaba del Evangelio, porque dice que es poder para salvación. El Evangelio por sí mismo, la palabra, es poderosa para traer salvación al corazón y a las personas. Amén, hermanos. Entonces, en Santiago capítulo 5, estamos casi llegando ya a la conclusión de la carta, o Santiago empieza ya a dar una conclusión
de la carta. Y para eso es necesario, para que nosotros podamos entrar un poquito en el capítulo 5, es importante recordar un poquito de lo que hemos venido hablando a través de cuando se empezó las predicaciones acerca de Santiago. Y acordémonos, hermanos, si nos vamos en el primer capítulo, que dice la palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, hermanos, es importante que traigamos a nuestra mente el contexto antes de que podamos leer el capítulo 5. La semana pasada nuestro hermano nos compartía, o la enseñanza era: vamos ahora los que decís. Y si nosotros leemos también el capítulo 5, dice: vamos ahora. Usa la misma parte, las mismas palabras para llamar la atención a las cuales Santiago quiere dirigirse a aquellas personas. También en el capítulo 4 hay un pasaje muy importante que quisiera yo que trajéramos a la mente, donde Santiago dice en el capítulo 4, versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y Santiago muestra la importancia que es que nosotros seamos atentos a la palabra de Dios y que no nos dejemos influenciar por las cosas que este mundo puede de una u otra manera venir a opacar nuestra visión en nuestra caminata con nuestro Señor Jesucristo. Y él hace un punto muy importante, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquier persona que quiere hacerse amiga del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, la palabra de Dios, Santiago nos habla y nos dice que todos aquellos que hemos creído a la palabra del Evangelio tengamos mucho cuidado de no hacer amistad con el mundo, porque eso automáticamente nos constituye enemigos de Dios. Entonces, para todas aquellas personas que de una u otra manera no han tomado esa decisión y aún se aferra usted a vivir en sus caminos, en su voluntad, en su pensamiento y en la manera que usted desea vivir, y abraza usted muchas cosas que tienen que ver con cosas del mundo, realmente la palabra de Dios nos dice que usted es enemigo de Dios. Y ser enemigo de Dios no es cualquier cosa, querido hermano, querida persona. Ser enemigo de Dios no es cualquier cosa. Así como ser amigo de Dios es maravilloso, así como ser amigo de Dios es hermoso, donde Dios te confía, donde Dios te habla, donde Dios te instruye, donde Dios te da muchas cosas. Es hermoso, es maravilloso. El ser enemigo de Dios, wow, hermano, es terrible, es sumamente terrible. Por algo breve solamente para que podamos mirar, hermanos, el ser enemigo de Dios, solamente lee Salmo 7:11 y ¿qué es lo que te dice, hermano? Dios está airado contra el impío todos los días, y tan solo ver esa parte, hermano, te das cuenta de cuando la persona no quiere caminar en los mandamientos de Dios, en la voluntad de Dios, se constituye enemigo de Dios, porque quebranta, porque vive como Él quiere. Y Dios en su amor, en su misericordia, es paciente, es misericordioso, y Él extiende su mano día tras día, porque dice la palabra que su misericordia se renueva cada mañana. Hasta el día de hoy la misericordia de Dios se extiende para todos, hermanos. Ok, entonces, en la parte del capítulo 4, versículo 5, le mencionaba yo hace un rato que el apóstol Santiago decía: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y te hace ver el grupo de personas que de cierta manera se habían involucrado en la iglesia. Personas que oían la palabra, oían la enseñanza, mas sin embargo, ahora acordémonos, hermanos, que la iglesia en aquellos tiempos no era una iglesia pequeña, era una iglesia grande, enorme, hermanos. La iglesia por ejemplo, aquí la iglesia de Tehuacán, nosotros en nuestro pensamiento muy limitado, la consideramos que es una iglesia grande, hermanos, que no nos da tiempo a atender muchas cosas. Imagínate, hermano, en aquellos tiempos, una iglesia grande, numerosa, donde estaban pasando dificultades, donde estaban pasando problemas, complicaciones. Pobres de aquellos hermanos que
que estaban al frente de la iglesia y les tocaba ministrar a la iglesia y aconsejar y a dirigirla. Un trabajar, hermano, enorme que no nos podemos imaginar. Y en esa parte había personas definitivamente que se habían adherido a la iglesia, pero no estaban caminando con el Señor. Porque aquí en estos versículos que acabamos de leer, son aquellas personas que dicen, vamos ahora, aquellos que decís, hoy y mañana haremos esto y haremos lo otro. Es ese grupo de personas que no estaban en la voluntad del Señor. Era ese grupo de personas que de cierta manera estaban dentro de la iglesia, estaban y escuchaban la enseñanza y eran participantes de todo lo que se hacía en la iglesia, mas sin embargo sus pensamientos y su voluntad era otra. Muy diferente al contraste de aquel grupo de personas que dice en el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Ahí nos habla un contraste totalmente de aquellos que tienen un pensamiento contrario a la voluntad de Dios. En la parte de arriba, aquellos que Santiago le dice, vamos ahora los que decid. Haremos esto, haremos lo otro. Y en el versículo 15 dice, en lugar de decir si el Señor quiere, haremos esto, haremos lo otro. Ahí vemos aquel grupo de personas, aquella mayoría de parte de hermanos de la iglesia, que ellos sí tenían ese pensamiento. Ellos sí tenían, Santiago visualizaba la iglesia y él tenía claro que había personas que se habían involucrado como parte de la iglesia, pero que realmente su corazón estaba muy alejado de la verdad y del conocimiento y de la voluntad del Señor. Ellos tenían pensamientos egoístas, tenían pensamientos en el yo, primero yo, después yo y al último yo. Y no consideraban al Señor, no consideraban si el Señor les iba a conceder aún la vida. E incluso Santiago dice una parte y les pone para que ellos alcancen a mirar que la vida es tan corta y que aquel grupo de personas debería de entender y debería de comprender que la vida nadie la tiene comprada. Y realmente, hermanos, es lo que al día de hoy como seres humanos a veces planeamos muchas cosas, pero sin considerar al Señor, sin considerar si es la voluntad del Señor. Entonces, aquel grupo de personas que nos dicen en lugar de lo cual deberías de decir si el Señor quiere, está reflejando que en la iglesia sí había hermanos, y la mayoría de ellos, antes de hacer cualquier cosa, consideraban y decían, vamos a hacer esto, si el Señor quiere haremos esto y haremos lo otro. Entonces, hermanos, aquí en el capítulo 5 dice Santiago, vamos ahora los ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Hermanos, aquí Santiago está casi hablando y diciéndole a aquellas personas, a aquellos ricos, que se prepararan por las acciones que ellos estaban cometiendo, porque el juicio estaba pronto en llegar. Porque es una afirmación que él está dando. No se dirige como cuando vemos en la parte del capítulo 3, que vemos cuando dice, hermanos míos. En el capítulo 2, hermanos míos. En el versículo 14, hermanos míos. O sea, cuando Santiago se dirige a aquel grupo de hermanos en la iglesia, los llama hermanos y les muestra con paciencia, con amor y con ternura la verdad que él quiere ministrarles. Y aquí vemos en este capítulo 5 que Santiago hace una afirmación y dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad, porque las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidas y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornalero de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.
habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. ¿Qué es lo que podemos ver a través de estos versículos, hermanos? Así como Santiago hace la afirmación de lo que les iba a suceder a estos hombres, definitivamente Santiago se está refiriendo a aquellas personas que estaban en la iglesia pero no eran parte de la iglesia. Estaban en la iglesia, convivían con la iglesia, pero no eran parte de la iglesia. Sí, hermano, es muy importante que nosotros podamos distinguir esa parte. Ahora, ¿cuál era el proceder de estos personajes ricos? Incluso en la parte de arriba dice los ricos opresores. Eran personas que, como ellos no consideraban al Señor, eran personas que, como ellos, aunque estaban dentro de la iglesia y aunque escuchaban la palabra, escuchaban el mensaje, para ellos realmente el Señor Jesús no era su Señor, no era su guía, no era su Dios. Para ellos su Dios era el dinero. Y el dinero los llevaba a hacer muchas barbaridades como lo que acabamos de leer. Eran capaces de retenerles el salario a los obreros, a los que trabajaban. ¿Quiénes eran los que trabajaban, hermano? ¿Quiénes eran los que cosechaban aquella tierra? Por eso les decía yo que era importante que trajéramos a nuestra mente el contexto de lo que hemos estado mirando. Acordémonos que la iglesia, los hermanos, los discípulos estaban pasando por una situación muy difícil: persecución, necesidades, enfermedades, muchas situaciones muy críticas. Y también pasaban, hermanos, escasez económicamente. Entonces los hermanos eran los que trabajaban y los que labraban la tierra y cosechaban, y estos hombres, aprovechándose del momento, aprovechándose de la necesidad, hacían con ellos lo que querían y les pagaban lo que querían. Por eso más adelante el apóstol Santiago empieza a traer ese ánimo a aquellos hermanos que están siendo oprimidos, a aquellos hermanos que están siendo oprimidos por estos hombres, y les da una palabra de ánimo, de consuelo, que más adelante la vamos a ver. Pero estos hombres no eran parte de la iglesia, estaban involucrados, pero no eran parte, no habían experimentado ese encuentro con el Señor Jesús. Su Dios era el dinero, lo primero era su riqueza, y ellos estaban dispuestos a mantener su dinero, a mantener sus graneros, porque en aquel tiempo, hermano, no había como al día de hoy que podías acumular dinero en las cuentas, en las tarjetas o guardarlo. No. Lo que caracterizaba a un hombre rico en aquellos tiempos era que sus graneros los hacía más grandes, como aquella parábola, hermanos, que el Señor Jesús nos habló en los evangelios, ¿no? De aquel hombre que trabajó, hizo esto, hizo lo otro, y después se sentó al ver tanta riqueza, tantos bienes, y dijo: ahora, ¿qué haré? Ya sé. Voy a agrandar mis graneros y los voy a llenar, y le voy a decir: alma mía, gózate y alégrate, porque tienes mucha vida por delante. A lo cual el Señor Jesús le dice: necio, ¿no sabéis que hoy vienen a pedir tu alma? En aquellos tiempos, hermanos, lo que diferenciaba a una persona que era rico, que era poderoso económicamente, era que sus graneros estaban llenos, estaba saturado. Entonces, por eso Santiago usa la parte esa que eran los jornaleros, que les habían retenido el sueldo, el salario. Ahora, en aquellos tiempos, hermanos, el salario era sumamente importante, porque el salario se pagaba día tras día. No era como al día de hoy, hermanos, que empezamos a trabajar lunes, llega sábado y cobramos el día sábado, y entonces distribuimos nuestro dinero para nuestras diferentes necesidades. No, en aquel tiempo era: yo trabajo y me pagas al final del día. Y eso era todo el sustento que cada obrero, que cada jornalero tenía. Por eso es que Santiago explica y dice: el clamor de esos jornaleros ha subido al Señor de los ejércitos. Y entonces
Santiago hace y por eso les dice, o sea, lo que les va a suceder, vamos ahora ricos llorar y aullar, porque no te imaginas qué terrible es retenerle el salario a una persona cuando ha trabajado, cuando ha hecho lo que tiene que hacer, y por engaño, dice la palabra, no es porque no tuviera el dinero para poder pagarlo, sino que dice que por engaño no lo hacían. Los engañaban, los hacían trabajar más, les pagaban menos, hacían con ellos lo que ellos querían. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros miramos quién es una persona rica. Una persona rica es aquella persona que tiene más de lo necesario. Porque si vamos a las personas ricas, es cierto, aquellas personas que nos habla Santiago, eran personas que eran muy ricas y se distinguían entre el medio social. Eran personas que se caracterizaban, que tenían sus graneros, tenían en abundancia y eran distinguidos. Inmediatamente se podía ver. Y a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, yo no soy rico, así como esos hombres. Hermano, la definición de ser rico es ser una persona que tenga más de lo necesario. Si con lo que tú ganas cubres tus necesidades y aún todavía te sobra, bueno, estás dentro de la categoría que eres una persona rica, porque tienes, ya sea para ahorrar, ya sea para adquirir un bien, unos bienes, ya sea para adquirir alguna casa, ya sea para adquirir cualquier cosa, te alcanza para hacer otras actividades económicas, fuera de lo que tienes para cubrir para tus necesidades normales, ya sean físicas, ya sean de salud, las básicas. Entonces, una persona rica es aquella que tiene más de lo que pueda tener para sustento cotidianamente. Por eso es que Santiago, como el pago era día tras día, imagínate aquellos discípulos, porque eran discípulos, hijos de Dios, siendo perseguidos, pasando por enfermedades, el diablo aprovechando esos momentos a sus mentes, a sus corazones, trayendo dudas, trayendo incredulidad, llevados por sus propias concupiscencias, pasando por todos esos momentos que la carta de Santiago nos ha llevado constantemente a meditar y a conocer. Y aún todavía ellos tenían que trabajar en esos momentos difíciles y llega al final del día y no les pagaban su salario y era todo el sustento. A lo mejor si el discípulo era soltero, pues bueno, no va a ser tan difícil, ¿no? Quizás se va a quedar sin comer sus alimentos él. Pero imagínate un padre de familia que fue a trabajar, a labrar, a cosechar. Y está contando, está confiado que lo que va a recibir es el sustento que le va a llevar a su familia ese día. Y aquellos hombres no le pagan lo justo, no le pagan lo necesario. Definitivamente eso trae lo que decía Santiago, ¿no? O sea, Dios realmente se indigna ante estas situaciones por cuanto si de entrada no es justo que a cualquier persona no se le pague justamente, ahora imagínate a un hijo de Dios. A lo mejor, hermanos, ¿cuántos casos hemos oído? Precisamente el día de ayer convivía yo con mis suegros. Él tiene cerca de 75 años, él siempre se ha dedicado a pastorear el ganado. Y algo que él nos ha comentado, nos comentaba, que una ocasión, él trabajó mucho tiempo en el rastro, incluso salió pensionado de ahí, y que una ocasión hicieron cambio de personal, y la que llevaba la administración, por quedar bien con los dueños y por hacer clara su autoridad y por hacer visible su personalidad, empezó a recortar cierto personal que ella consideraba que ya no eran eficientes, que por la edad, que por la fuerza, ya no eran suficientes, ya no eran eficientes para dar lo que ella requería y la empresa necesitaba. A lo cual esta mujer decidió dar de baja a muchas personas que ya estaban a punto de pensionarse.
Ya habían dado su vida, su tiempo, su fuerza y todo en ese trabajo. Decidieron despedirle y en ese grupo de personas que decidieron entró mi suegro. Y él nos platica que él llegó a su casa, saliendo de ahí, se quebrantó, lloró, porque aún todavía tenía niños o hijos que todavía necesitaban ser alimentados, que todavía necesitaban ser ayudados en una escuela, en una alimentación, en una educación básica. Y dice que él lloró, salió llorando. Y que él solamente dijo: Dios mío, ayúdame. Mira lo que me acaban de hacer. Y mira que mi suegro no es una persona cristiana, no es una persona que escucha la palabra, es una persona que se le ha estado compartiendo, adora a los ídolos. Dios haga su obra y complete su obra en su vida. No es un hombre que digamos que es conocedor de la palabra de Dios, pero dice que él, en ese momento, él dijo esas palabras y al otro día le dan la noticia que la persona había muerto. ¡Wow! O sea, realmente cuando nos platicó esa verdad y yo estaba ya a punto de esta enseñanza, dije: realmente sabemos que Dios es real, sabemos que Dios es vivo, pero cuando la palabra dice que eso produce indignación en el corazón de Dios, realmente es real. A lo cual a los 8 días lo mandan a traer y le dicen: a ver, don Leo, ¿qué pasó con usted? ¿Por qué ya no vino usted a trabajar? No, pues es que me informaron que estaba ya dado de baja. Dice: no se preocupe. Usted es uno de los mejores empleados que tenemos aquí y véngase usted a trabajar. ¿Y qué crees? Cuando esta mujer lo despidió, lo liquidó y cuando regresa le dicen: no se preocupe, le vamos a tomar su antigüedad como siempre. Oye, pero el dinero, quédeselo. Wow. O sea, Dios realmente escucha, hermanos. Entonces, qué importante es aquellos que de una u otra manera podemos tener empleados o podemos ser jefes de una empresa donde hay gente que está a nuestro mando, gente que está siendo dirigida por nosotros y que nosotros de una u otra manera tengamos la autoridad y tengamos el poder para decidir si se les paga más, se les paga menos, si es un salario justo o no es justo. Hermano, eso nos debe tener abundante temor a nuestras vidas, porque no es necesario que tengas 30 terrenos y 30 Mercedes-Benz y seas un hombre ante la sociedad muy distinguido para que digas: yo soy rico. No, hermano. Rico es aquella persona que tiene más de lo que es necesario para su sustento día tras día. Amén, hermanos. Entonces, qué terrible son las palabras de Santiago, hermanos. O sea, está haciendo una afirmación y le dice casi: o sea, prepárate para lo que te viene, porque no va a ser cualquier cosa. No va a ser cualquier cosa. Ahora, los hermanos estaban siendo oprimidos realmente, hermanos. Estaban siendo lastimados, a lo cual incluso no tan solo habían hecho eso, sino que en el versículo 6 dice: habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Hermano, imagínate siendo oprimido, siendo lastimado y buscando solamente el sustento para el día tras día, y aún eso, aquellos hombres ricos, dice que los habían condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. Lo que se refiere es que incluso aquellos ricos opresores llevaban a los tribunales a aquellos discípulos y los juzgaban y los acusaban de cosas que no eran realmente, a tal grado que dice: les habéis dado muerte, y ellos no ponen resistencia. O sea, aquellos ricos se encargaban, y fíjate, pensando que eran parte de la iglesia, convivían con ellos mismos, eran personas que escuchaban la palabra, escuchaban la enseñanza y sabían lo que tenían que hacer. Mas sin embargo, lo que dice la palabra y lo que dice en Primera de Timoteo, si nos ponen Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Primera de Timoteo
capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, hermanos. Entonces, la pregunta aquí sería, hermano, bueno, entonces ¿está mal ser rico? No, hermano, no está mal ser rico, porque el versículo dice, hermano, si lo pones en la parte de abajo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí mismo no tiene nada de malo. Usted puede ver 20, 30 millones, puede tener 100 millones en su cuenta, en su casa, en efectivo, y no tiene nada de malo. El problema se hace pecaminoso ante los ojos de Dios cuando el hombre, su dinero es el que lo mueve. Se siente confiado porque tiene dinero, se siente seguro porque tiene sus cuentas, se siente en paz porque no le va a faltar nada, siente que es otra persona diferente a los demás y siente que merece un respeto mejor que los demás. Ese es el problema cuando la persona ya empieza a tenerle amor a su dinero. El tener dinero, el ser una persona rica, e incluso la palabra de Dios nos habla en el Antiguo Testamento que Dios es el que da el poder y da la sagacidad para que sus hijos puedan adquirir bienes y puedan adquirir riquezas. En sí el dinero Santiago no está señalando y no está acusando a aquellos hombres que son ricos y que tienen dinero acumulado. Ese no es el problema. Tener dinero no es pecado. Al contrario, creo que Dios, el hermano Rogelio, en la introducción del devocional, él hablaba de los dones y de los talentos, hermanos. Dios da capacidad a cada quien para desarrollar diferentes actividades. Unos para una cosa, uno para carpintero, otro para ebanista, otro para ser empresario, otro para hacer tantas cosas. Y a otro la habilidad de poder hacer negocios. Dios da los talentos y Dios da los talentos para desarrollar esas maneras de cómo desarrollarse en la sociedad. Entonces, y creo que todos lo sabemos, hermanos, el dinero en sí no es el pecado. El pecado es cuando los hombres, en este caso estos hombres, confiaban plenamente y eso los engrandecía, eso los hacía fuertes, los hacía seguros, porque era muy evidente que eso era lo que ellos amaban y servían. Porque dice la palabra de Dios que la ley de Jehová es más preciosa que la plata y que el oro. Pero estas personas no tenían el discernimiento cuando estaban en medio de la iglesia, al estar escuchando la palabra, estar escuchando el mensaje y el entender que la palabra, que el evangelio que trae vida eterna es mucho más valioso que la riqueza que ellos estaban acumulando día tras día, día tras día. Eran personas que su Dios, su Señor, era el dinero. E incluso lo que mencionaba yo hace un rato, al tal punto que lo sabían a los mismos discípulos, al mismo hebreo, los llevaban a los tribunales y los acusaban injustamente. Imagínense aquel jornalero que está sufriendo, que está padeciendo, y lo acusan. ¿Cómo se va a oponer? ¿Cómo va a hacer resistencia ante esos hombres ricos? Donde en aquellos tiempos a los cristianos eran perseguidos, donde no eran bien vistos. Por eso es que fueron dispersados por la situación que se estaba viviendo y tenían que ver la forma de sustentar a sus casas, hermanos, porque no eran aquellos hermanos que dicen, bueno, yo vivo por fe y Dios va a traernos de comer y no te preocupes, no voy a salir. No, los hermanos estaban viviendo situaciones complicadas, espirituales, pero también materiales, económicamente, pero ellos tenían clara la palabra, ellos conocían el evangelio, ellos sabían lo que tenían que hacer y sabían que tenían que traer el sustento a sus casas. Ellos no vivían una fe mística que decían es que el Señor va a suplir y Dios va a bendecir. No, si Dios bendice el trabajo que yo voy a hacer, Dios bendice la labor que yo voy a hacer. Y de esa manera ellos confiaban y de esa manera traían el sustento. Muy el contraste con aquellos hermanos o aquellos
aquellas personas que me ha tocado en ocasiones ministrar y que realmente el pecado que ellos tienen es de flojera. Son personas que no quieren ser esforzados para poder darle una mejor vida a su familia y están esperando y dicen: es que yo confío en el Señor, es que mi confianza, yo todas las mañanas me levanto y le oro a Dios que supla mis necesidades. Pues sí, Dios te va a suplir tus necesidades, pero para eso te dio 2 manos, para eso te dio 2 pies, para eso te dio una cabeza, para eso te dio talentos para que los desarrolles. Y a veces hay que poner y hay que centrar a las personas en un momento en el cual ellos abran sus ojos y digan: realmente sí es como la palabra nos los enseña. Entonces, bajo toda esa circunstancia que ellos vivían, sufrimiento, dolor, problemas, oprimidos, la preocupación de llevar el sustento, y al terminar su labor, al terminar su jornada, no les pagaban lo que era justo. Eso ya producía otra preocupación. Entonces, Santiago, mirando toda esa situación, realmente, por eso es que yo creo firmemente que de la manera que él lo señala, no es un celo como que humano. ¿Cuál es un celo humano, hermano? El celo humano es cuando afecta a mi persona, cuando dañan mi reputación, cuando dañan mi personalidad. Entonces me indigno y hablo y pareciera ser un celo de Dios. Pero no, hermano, Santiago aquí no está expresando un celo humanista, sino que él está viendo las circunstancias, él está viendo cómo se está moviendo la iglesia, él está viendo cómo esos hombres ricos, opresores, están aprovechándose de la situación que la iglesia está viviendo, y él les afirma de esa manera, de una manera muy fuerte, hermano. Ahora, cuando dice: vamos ahora ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. O sea, Santiago está ya diciendo, vamos, y cuando usa la palabra vamos, está dando a entender, oídme y siéntate y comprende y escucha, porque lo que te voy a decir es de suma importancia y es necesario que la consideres y la medites. Las palabras que aquí usamos: vamos ahora ricos, llorad y aullad. Esas palabras solamente las podemos ver en el Antiguo Testamento con algunos profetas, que ellos hablaban de parte de Dios y si había una condenación para tal ciudad, para tal pueblo, ellos hablaban de tal manera, con tanta certeza, con tanta seguridad. Aquí Santiago está usando ese mismo lenguaje, con esa autoridad y con esa indignación que ya había en el corazón de Dios y que solamente fue transmitida al corazón de Santiago. Y les habla de tal manera. Ahora, bajo esa circunstancia que ellos vivían, hermanos, vemos claramente, número 1, que aquellos hombres no querían seguir a Dios. Ni por aquí tenían un pensamiento, o que estuvieran como que confundidos y dijeran: bueno, es que yo no he entendido muy bien la palabra. No, eran personas cabales en su pensamiento, en su forma de pensar, en su forma de actuar, que ellos realmente no querían y no deseaban seguir a Dios. Lo único que buscaban era enriquecerse con lo que fuera. Eran hombres que no estaban dispuestos, porque conocían la palabra, conocían el evangelio. Hermanos, cuando la carta es dirigida a las 12 tribus que están dispersadas, está hablando que eran personas que estaban reunidas constantemente, como estamos aquí en esta parte, como puede haber en otros lugares. Pongo el ejemplo para que veamos que nos reuníamos juntos y la enseñanza era transmitida. Y ellos sabían, imagínense bajo un momento donde estaban siendo perseguidos, donde pasaban hambre, donde pasaban necesidades, donde pasaban muchas complicaciones. ¿Cuántos pensamientos el Espíritu Santo o cuánta palabra el Espíritu Santo no les ministraría a sus corazones de cada uno de ellos? Pasajes como que es necesario padecer, es necesario terminar la carrera, es necesario caminar. Acuérdate del Señor Jesús, si con el árbol verde hicieron eso, ¿qué no harán contigo? ¿Cuántas verdades el Espíritu de Dios no traería y ministraría al corazón de ellos? De tal manera que ellos caminaban y confiaban y perseveraban. Pero Santiago, conociendo
conociendo que somos humanos, conociendo que somos personas que por momentos podemos titubear, que por momentos podemos desconfiar, que por momentos podemos perder la fe como Pedro y como otros personajes que nos enseñan la palabra. Él en el versículo 13, solamente quiero tocar dos pasajes de esta parte, en el capítulo 5, versículo 7, perdón, dice, por tanto, hermanos, aquí ya se dirige a este grupo de hermanos que están siendo oprimidos, a ese grupo de hermanos que están siendo lastimados. Y les dice una verdad muy hermosa, hermanos, que para todos aquellos que hemos estado estudiando la carta de Santiago y te has visto identificado con todo lo que la palabra nos ha enseñado, que no tan solo te has visto identificado, que has pasado tribulaciones, angustias, dolores, has sido oprimido de una o de otra manera. Aquí Santiago en el versículo 6 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Sé paciente, hermano. Acuérdate, nuestro Señor Jesús nos dijo que era necesario que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero ten presente que el Señor ha vencido. El Señor ha vencido. Tómate de la palabra, ten paciencia. ¿Y paciencia en qué? ¿Para qué, hermano? Ahí le dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Santiago ya desde ese momento le está diciendo, hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades, somos oprimidos. Sí, pero ten paciencia, querido hermano. El Señor ya viene. Y no se compara a la eternidad que vamos a vivir con Él. Ponga en balanza tantito toda la eternidad, todo lo que Dios nos promete, todo lo que Dios nos ha dado, todos aquellos momentos que hemos experimentado como hijos de Dios, guiados por el Espíritu. Ponlo en balanza. Y ve que los dolores, ve que las tristezas, ve que las angustias no son comparables con lo que nos espera. Sé paciente. Sé paciente. Y esa palabra que usa, paciente, es la palabra en griego que dice macrotumeo, que quiere decir que es necesario que estemos en compañía de personas que nos van a estar oprimiendo constantemente. Es paciencia, tener paciencia. Y esa paciencia, una vez que la logramos entender en nuestra mente, que alcanzamos a comprender, decimos, es cierto. Esta vida va a traer sus aflicciones, sus problemas, sus angustias, sus enfermedades. Hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces no padecemos de alguna enfermedad y quisiéramos que se nos quitara? Quisiéramos estar sanos. Pero hermanos, Dios así lo quiso. Ya sea que porque no nos cuidamos, ya sea porque fuimos negligentes en nuestra alimentación, ya sea porque no hicimos algunas cosas, no nos cuidamos. Hermanos, yo padezco de asma y de sinusitis. Tenía 3 años que no me usaba yo el medicamento que tengo que usar y últimamente lo he estado usando. Y a veces me angustia, hermano, porque digo, bueno, pero me enfermé porque no fui diligente. Cuando era yo joven, andaba yo sin playera, andaba yo en camiseta. El frío me daba en la espalda, era yo descuidado. Pues, hermanos, llegué, conocí al Señor, pues sí, pero las consecuencias pues hay que tomarlas. Es mi caso, pero ¿cuántos hermanos pueden estar enfermos? Y eso puede traer angustia, desesperación a tu vida. O puedes tener un familiar que muy querido, un hijo enfermo en tu familia, y puede traer angustia, hermano. Ten paciencia. El Señor ya viene. Qué importante es entender esta verdad, hermanos. Santiago lo que les está diciendo, está tratando de que entiendan que deben de ser pacientes. Y una vez que la persona, que el discípulo ha entendido que debe de ser paciente, entonces Santiago les empieza a ministrar otra verdad que dice en el versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, hermanos, Santiago empieza a dar una conclusión a la carta y empieza a señalar a aquellos hombres
que se encargan de oprimir a los discípulos, a los hijos, a la gente, cuyo Dios es su dinero y no es el Señor Jesucristo. Aparentemente ellos estaban dentro de la iglesia y creían y eran vistos quizá como parte de la iglesia, pero no eran de la iglesia. Eran personas que buscaban su egoísmo, buscaban su bienestar, buscaban lo suyo, buscaban lo que mejor les convenía, sin importarle a quién pasaran a traer. Entonces, Santiago les dice de una manera muy, muy tierna y ministrándole la palabra, dice, ten paciencia. ¿De qué manera vamos a tener paciencia? Dice, afirmando nuestros corazones. Afirma tu corazón, hermano. Afírmalo. La semana pasada, nuestro hermano César nos compartía acerca si andamos en la voluntad del Señor. Hermanos, si nos vimos reflejados, nos vimos redargüidos, qué bueno, hermano. Es la palabra. Dios te está limpiando porque quiere que lleves más fruto. Hermano, esa palabra, cuando yo pasé por momentos difíciles en mi vida, en mi cristianismo, que creo que todo hombre, todo cristiano pasa por momentos difíciles en su vida cristiana, donde a veces se te va el deseo de orar, se te va el deseo de leer la palabra, se te va el deseo de las cosas espirituales, hermanos. Como hombre, si eres descuidado y no permaneces a la vid, pasa eso. Pero cuando se acerca un hermano, cuando se acerca el pastor, el anciano, o una hermana, un hermano se acerca y te hace ver tu vida espiritual, hermano. Hay muchos hermanos que la toman a bien y eso les hace bien porque se cumple lo que dice la palabra. Estás siendo limpiado por la palabra porque Dios no quiere que te quedes estancado ahí. Fuimos llamados, como decía el canto y ministraba nuestro hermano Rogelio, fuimos llamados para glorificar a Dios. Y fuimos llamados y fuimos injertados al olivo, dice la palabra, y somos puestos en la vid. ¿Para qué? Para que llevemos fruto, ese fruto que glorifica a nuestro Padre. Pero cuando el hermano se acerca a una hermana o el pastor se acerca a un hermano que lo ve que su vida no está siendo espiritual y el hermano tiene una actitud no correcta y no acepta su realidad cuando su realidad es clara, y el hermano se acerca con el amor, con el corazón, y él no lo acepta, hermanos, la misma carta de Santiago dice la palabra que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y veíamos esa parte cuando Dios dice que Dios resiste al soberbio. Es como cuando un ejército se alinea y prepara toda su caballería y prepara todo su ejército y se pone en la línea y va a resistir al enemigo. Bueno, es una idea que Santiago nos da en esa parte cuando dice que Dios resiste. O sea, Dios va a formar, Dios va a alinear todo su ejército y va a resistir al soberbio. No lo va a dejar hacer lo que él quiere. Mas dice la palabra, mas él da gracia al humilde. ¿Qué es gracia, hermano? Es el favor de Dios. Es aquel hermano que aunque está decaído, aquel hermano que se ha habido confrontado con la palabra de Dios, aquel hermano que no tan solo ha sido oidor de la palabra, sino que ha sido hacedor de la palabra, se ve confrontado, va con Dios y le dice, Señor, realmente no me encuentro en tu voluntad. Realmente al estar escuchando la palabra, al estar escuchando las enseñanzas, Señor, me veo reflejado, Señor, pero bendito Dios que me das tu luz y me das tu entendimiento, porque me tratas como a hijo y me enseñas y me diriges, Señor. Y hermano, llega al trono de la gracia y el socorro viene de inmediato, hermanos. Y el hermano se levanta y vámonos y caminamos y nuevamente vámonos. Pero puede haber hermanos que no aceptan su realidad, que no aceptan su condición. ¿Por miedo a qué? ¿Qué va a decir el hermano que está cerca de mí? Es que estoy sirviendo en una área, estoy sirviendo en alabanza, estoy sirviendo en el equipo, estoy poniendo sillas, soy una persona que predico, que comparto. ¿Qué van a decir los hermanos? No está siendo humilde, no está reconociendo su necesidad. No está reconociendo que es Dios quien lo está puliendo, quien lo está limpiando. Hermano,
a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar haciendo un efecto en nuestras vidas. Un efecto en nuestras vidas. El que la persona sea confrontada por la palabra de Dios no quiere decir que Dios lo está alejando de su reino. No, lo está acercando a su reino porque la persona, porque el hermano o la hermana se está distanciando de la iglesia, se está distanciando de la vida espiritual, se está distanciando de la fuente de agua viva, se está distanciando del maná verdadero. Y es donde Dios viene con su palabra y nos ilumina y nos ayuda y nos hace entender. Y ahí está el Espíritu de Dios convenciendo. Hermanos, a través de todas las enseñanzas que hemos tenido, como nos comentaba el hermano César la semana pasada, si hemos dado testimonio que la palabra es de Dios, hermano, debemos de pensar y meditar porque Dios algún día nos va a pedir cuentas de lo que hemos escuchado, de lo que hemos oído. Y sobre todo cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y nos aclara la verdad y no hay lugar a duda que es Dios quien nos está hablando y quien nos está mostrando la palabra. Y si nosotros no somos diligentes y si nosotros no somos hacedores de la palabra de Dios, entonces realmente Dios nos va a pedir cuentas de toda la palabra que hemos escuchado. Porque a lo mejor podemos escuchar mensajes donde a lo mejor podemos reconocer, hermano, que a veces no nos preparamos bien como predicadores, no hacemos lo que tenemos que hacer, o no sé, hermano, y la palabra no fue clara, la palabra no bendijo a los corazones. Puede suceder eso, hermano, pero cuando tu mente, cuando tu razón da testimonio y dices, Dios realmente me habló, oh, cuidado, hermano, cuidado, persona que nos acompaña, porque entonces Dios va a demandar lo que usted entendió, lo que usted comprendió y lo que el Espíritu le mostró. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros, aquellos, la iglesia, que ha pasado por dificultades, ten paciencia, no te desesperes. No te desesperes. No eres el primero ni el último que estás en esa situación. Ha habido hermanos que han estado en situaciones más complicadas y han ejercido la paciencia. Se han encontrado en medio de personas que realmente los oprimen día tras día, como lo que vemos aquí en Santiago. Los hermanos se encontraban en medio de personas y estaban acompañadas de personas que realmente se dedicaban a oprimirlos, se dedicaban a lastimarlos. Eran perseguidos, eran lastimados, eran no bien vistos y tantas cosas que ellos tenían que padecer. Mas sin embargo, creemos firmemente que cuando Santiago les ministra esa verdad, ser pacientes, aguanta, soporta. Y una vez que entiendes esa verdad de ser paciente, afirma tu corazón. ¿En qué lo vas a afirmar, hermano? En la palabra, en la verdad, en aquellas verdades que Dios ha ministrado a tu corazón personalmente y en alguna prédica, en alguna enseñanza, en la iglesia, en la congregación. ¿Cuáles son esas verdades que afianzan nuestro corazón, hermano? Una de ellas podemos verla, por así distinguirla, hermano, es cuando el apóstol Pablo, el Señor Jesús le pregunta, ¿quién decís que soy yo? Y ellos inmediatamente dijeron, Señor, pues unos dicen Juan el Bautista, otros Jeremías, otros Elías. Señor Jesús les dice, no. Ustedes, ¿qué soy para ustedes? A lo cual Pedro contesta y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Ah, bienaventurado Pedro! No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa verdad que le fue ministrada a Pedro, hermano, fue una verdad que lo mantuvo caminando en su fe, en su confianza. Y en las dificultades que él tenía, esa verdad siempre era recordada. Entonces, hermanos, ¿cuántas verdades Dios ha ministrado a tu corazón? Porque si algún día tomaste la decisión de amar y seguir a Dios, Dios ministra el corazón de sus hijos. Dios guía la vida de sus escogidos. Dios no los deja a la deriva. Dios no los deja, incluso si el hombre como seres humanos que somos carnales y estamos en esta tierra todavía, a veces
buscaremos y queremos caminar en otros caminos, pero el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad nos tomará y nos pondrá en la senda correcta. Algunos queremos salirnos del redil y algunos se saldrán como el hijo pródigo que nos habla la parábola. Mas sin embargo el Espíritu de Dios que nos fue dado y que el Señor Jesús dijo que no se iba a apartar de nosotros ningún día, ningún segundo de nuestras vidas, sino que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Aunque la persona vaya y haga y deshaga, el Espíritu Santo no tan solo hace la función de guiar, no tan solo hace la función de consolar, sino también dice la palabra que el Espíritu Santo, ¿qué dice? Convence de pecado, y va a convencer a aquel que está metido en el pecado, que está hundiéndose. Va a ir el Espíritu Santo y le va a recordar y le va a hablar de una u otra manera, de tal manera que aquella persona va a ser traída al redil. Porque la voluntad de Dios es que ninguno de aquellos que Dios ha llamado y que Dios ha escogido se extravíen, porque Dios les ha dado vida eterna. Ok, hermanos, hasta aquí hemos hablado acerca de la importancia que es que tengamos esa paciencia, que afirmemos nuestro corazón, que ante la circunstancia que estemos viviendo actualmente, la que estés viviendo, hermano, y eres hijo de Dios y tu corazón ha sido regenerado, ha sido perdonado y disfrutas de esa salvación, la instrucción de Santiago y de la palabra de Dios y de Dios mismo dice: ten paciencia, no te desesperes, afirma tu corazón. Y en las dos partes que nos dice ten paciencia y afirma tu corazón, nos muestra una verdad. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tener paciencia? Porque el Señor ya viene. ¿Por qué es necesario tener paciencia y afirmar nuestro corazón? Porque el Señor ya viene. Ya viene. Entonces, yo quisiera aplicar brevemente una parte a la congregación. Aquellas personas que no han querido tomar esa decisión. En este caso, estos hombres, su estorbo, su obstáculo, su Dios, su ídolo, su todo, era su riqueza. Ok, aquí ya nos deja identificado cuál era el pecado de ellos. Era su amor a las riquezas. No en sí, creo que nos ha quedado claro, de una u otra manera hemos dicho que las riquezas en sí no son malas, sino que lo malo es tenerle amor a esas riquezas. Un ejemplo muy claro, aquel joven rico, ¿verdad?, que todos conocemos. Cuando el Señor Jesús hace el llamado, un llamado de parte del Señor Jesús. Ni siquiera lo llamó un apóstol, no, fue llamado por el Señor Jesús, a lo cual él tenía ese problema, tenía ese amor a sus riquezas, El Señor Jesús señaló lo que le iba a estorbar para confiar en Él, lo que le iba a estorbar para caminar con Él, y le puso el dedo en la llaga en su corazón, que fue su riqueza. A lo cual el joven, inmediatamente muy triste, muy angustiado, se dio la vuelta y se fue. Y la palabra jamás y nunca nos vuelve a hablar de él. ¿Qué posibilidad hay que se haya perdido? Creo que un 95%, porque ya no nos deja ver la palabra de Dios que fue de su vida. Pero bueno, hermanos, entonces en este caso vemos a aquellos hombres ricos que eso era lo que les extraviaba y lo que les estorbaba para seguir a Dios. Aquí la pregunta sería: ¿qué es lo que le está estorbando a usted para seguir a Dios? Para tomar esa decisión de decir: Señor Jesús, yo te sigo. Porque como aquellos hombres ricos se encontraban en medio de la iglesia y eran parte de la congregación, o se reunían a escuchar la palabra de Dios, ellos conocían la palabra, ellos conocían el mensaje, ellos sabían lo que tenía que hacer, ellos sabían lo que realmente se tenía que hacer para seguir al Señor Jesús. Porque la palabra era dada en las sinagogas, porque actualmente usamos la palabra iglesia, aquí en la iglesia, pero Santiago usa la palabra, o se usa la palabra sinagoga, en un lugar donde ellos compartían la palabra. Entonces, ¿qué es lo que a usted le está estorbando para seguir a Dios? ¿Qué es?
A lo mejor usted dice, mi problema no son las riquezas. Qué bien, porque a lo mejor no las tiene. Pero ¿qué es lo que le está estorbando? Mire, yo quisiera que vayamos a un pasaje aquí, Lucas, a Lucas, y con ese pasaje termino. En Lucas 14. Un pasaje muy conocido, hermanos, mas sin embargo a veces nos cuesta mucho ser hacedores de esa palabra, de esa escritura. Lucas 14, en el versículo 25. Incluso el título dice ahí, lo que cuesta seguir a Cristo. Volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, si leemos así la palabra literalmente, puede ser un choque en nuestra mente, ¿no? Y podemos decir, ¿cómo? El Señor Jesús me está pidiendo que aborrezca a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos, que los aborrezca yo. Eso puede ser un choque en su mente. ¿Cómo si el Señor Jesús nos manda a amar? El Señor Jesús no aborrece al hombre. No está diciéndolo de esa manera que lo tomemos literalmente, hermanos. Lo que está diciendo es que la importancia de la última parte, dice, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Que el Señor Jesús está estableciendo ahí que Él es el único Dios, que Él es el único Señor, que no descuidemos esa mirada, esa visión, hermanos, de entender que Él es el único que merece gloria, el único que merece honra, el único que es el Señor, el único que merece nuestro corazón, nuestro tiempo. Es lo que Él está estableciendo, hermano. No está diciendo que tengas que aborrecer a tus hermanas, a tu padre, a tu madre, no. Lo que está estableciendo es que Él debe ser el primer lugar en tu corazón. Debes de amar a tu padre, es un mandamiento, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. El Señor Jesús no se está contradiciendo acá, no. Él está estableciendo que si amas a Dios y Él es tu Dios y Él es tu Señor, vas a llevar a cabo los mandamientos que Él ha establecido. Pero si Dios es el centro de tu vida, si Dios no es el centro de tu vida, vas y puedes amar más a tus padres y puedes amar más a tu esposa, puedes amar más a tus hijos y no decidirte seguir a Dios. ¿Cuántos matrimonios a veces dicen, y cuando los ministra uno le dicen, oye, tienes que buscar al Señor? Y te dicen, es que mi esposo no quiere, es que mi esposo no me deja. A ver, no vas a hacer algo incorrecto. No te vas a ir a chismosear con la vecina, no vas a ir a hacer cosas contrarias a lo que es una vida moral. Lo que tienes que hacer es escuchar la palabra, escuchar una enseñanza, y si tienes la oportunidad, vente a la iglesia. Pero dicen, es que mi esposo no me deja. Bueno, ahí en ese momento tienes que tomar una decisión y estar consciente que el buscar a Dios y el amar al Señor no es en contra de los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Ahí estás honrando a Dios. Es lo que Dios manda a todo ser humano. Para eso fue creado, para la honra y para la gloria de su Señor. Pero muchos matrimonios a veces detrás de eso hay un engaño, porque realmente no quieres buscar y pones el pretexto y dices, es que mi esposo, es que mi esposa no quiere buscar. Bueno, si tu esposa no quiere buscar, tú busca. Si tu esposo no quiere buscar, la mujer como esposa busca. Y vas a ser un ejemplo para él, y entonces él va a venir al conocimiento de la verdad. Pero a veces muchas personas detrás de todo eso está un engaño de decir sí quiero, pero realmente no quieres. Entonces, incluso el Señor Jesús acá dice, hasta aún su propia vida. Que si lo vemos así, hermanos, los vemos carnalmente, y quien no conoce al Señor va a decir, es mucha la demanda que el Señor me está pidiendo. Quiere que aborrezca yo hasta mi propia
vida. No te está pidiendo, hermano, que te eches a la perdición, o persona que nos acompaña y que digas que aborrezcas tu vida. No, lo que el Señor está diciendo es que tu vida, cuando tú llegas a Cristo Jesús, ya no te pertenece, ya la vida le pertenece a Él. Porque has sido comprado con precio de sangre. Ahora ya no eres propiedad tuya propia, ahora ya eres propiedad del Señor Jesús. Hermano y persona que nos acompaña, ¿sabía usted que antes de venir a Cristo Jesús, legalmente ante el trono celestial, éramos parte y éramos propiedad del diablo por el pecado de nuestros padres Adán y Eva? Éramos propiedad de Él. Cuando el Señor Jesús viene y muere y cumple toda la demanda del Señor, del Padre, y eso saciada la justicia del Padre, y el Señor, terminado en la cruz, dice: consumado es, y termina la obra que le fue encomendada. Entonces, legalmente, aquellos que empiezan a confiar en el Señor Jesús empiezan a ser parte y empiezan a ser propiedad del Señor Jesús. Y es por eso que el diablo no puede venir y hacer cosas, no puede quitarlos, porque la simiente ha sido puesta en el corazón del Hijo de Dios. Por eso a veces el cristiano, cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades y no busca al Señor y deja engañarse por pensamientos, pensando y creyendo que el diablo puede sacarlo de la verdad, del camino. No, hermano, Cristo triunfó, Cristo venció, Cristo te ha dado vida eterna, Cristo está contigo todos los días. Lo único que tienes que hacer es orar. Yo creo que la siguiente semana aquel hermano que le toque compartir es uno de los pasajes que él tendrá que tocar, hermanos. Porque cuando una persona está afligida, ¿qué dice Santiago ahí mismo? Si alguno está afligido, ¿qué dice? Que ore, ¿verdad? Esa es la clave, esa es la medicina, hermanos. ¿Estás afligido? ¿Estás por situaciones complicadas? Ora. El Señor te va a ministrar. El Señor te va a guiar. Bueno, termino rápidamente la lectura de este pasaje. Versículo 28. Dice: ¿por quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está estorbando, persona que nos acompaña? Que agradecemos su tiempo, agradecemos que nos visita, de verdad nos da mucho gusto, y son personas por las cuales domingo tras domingo, como iglesia, un grupo de hermanos se reúne y le pide a Dios de su gracia y le pide a Dios que la palabra guíe el corazón de aquellas personas que no han tomado esa decisión. ¿Qué es lo que estorba? ¿Qué es? En Santiago vemos que lo que les implicaba y los llevaba a actuar otras maldades eran las riquezas. Lo que le estorbaba para buscar a Dios, para entregar su vida a Dios, para rendir su corazón a su Salvador. Eso les estorbaba. Pero a usted, ¿qué le estorba? Yo creo, hermanos y persona que nos acompaña, que la palabra ha sido muy clara. No la de hoy, ni considere quizá usted la de hoy, pero las prédicas que nos han dado atrás nuestros hermanos han sido muy claras y que han sido suficientes. Yo las considero así, hermanos, que han sido suficientes para que la persona tome una decisión
y pueda alcanzar la salvación de su alma. Creo que se ha ministrado qué es lo que hace que el hombre esté separado de Dios de una u otra forma. Creo que se ha ministrado cómo es que la persona puede alcanzar esa salvación de su alma. Creo que se ha compartido. Entonces, creo que puede haber otras cosas en el corazón de usted que a lo mejor ni siquiera las tiene usted identificadas. ¿Qué es lo que está estorbando? ¿Qué es lo que le está impidiendo seguir a Dios y tomar esa decisión y decir, ¿sabes qué? Señor, yo he escuchado tu palabra, he sido oidor, quiero ser hacedor de tu palabra, yo ya identifiqué qué es lo que está causando mi relación contigo, la hago a un lado y te busco, Señor. Aquí la palabra en el último versículo dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Precisamente estas palabras están escritas después de que el Señor hace esa invitación o habla de la parábola de la cena, de la gran cena. El Señor los ha estado invitando constantemente. El Señor los ha estado invitando constantemente a esa cena que se aproxima. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. ¿De qué manera? Atendiendo al llamado del Señor. De verdad, Dios traiga luz abundante en su corazón, en su mente, para que usted tome esa decisión de amar a Dios. Y cuando digo esa decisión de tomar a Dios, no es solamente que diga usted, ya no voy a faltar entonces los domingos a la reunión de la iglesia de Colosio, ya no voy a dejar de dar mi diezmo, mi ofrenda. No, eso es parte. No, cuando yo digo, o la palabra nos dice que tenemos que seguir al Señor, que tenemos que convertir nuestro corazón, convertirnos a Él, nos habla de que nuestra vida día tras día, salgo de acá de la iglesia, me voy a casa, me comporto como Dios manda. Me duermo, me levanto, al otro día me comporto como Dios manda. A eso me refiero, que es amar y seguir a Dios en cualquier lugar que te encuentres, en cualquier momento que te encuentres. ¿Qué es lo que está impidiendo? Dios quiera que usted pueda identificar y no pasen meses y no pasen años en que usted venga a la salvación. La salvación no es que tienen que pasar 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, no. La salvación la puede usted tener hoy mismo si usted se pone con un corazón humilde y sencillo ante Dios. ¿Cuántos de nosotros alcanzamos la salvación con 1 mes, 4 predicaciones, otros con 8 predicaciones, otros, ¿por qué no decirlo, con 6 meses, otros con 1 año? Hermano, pero hay personas que han sido perdonadas, han sido salvadas con 2 predicaciones. Y también puede haber personas que pueden tener 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años asistiendo a una iglesia y no han sido participantes de esa salvación. No han podido experimentar esa verdad que dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿No lo han podido experimentar? ¿Por qué? ¿Porque la palabra no tiene el poder? No. Es porque su corazón se cierra a la verdad de Dios. ¿Quieren vivir en su voluntad? ¿Quieren hacer lo que mejor les parece? Su pensamiento es lo que los gobierna. Y eso es lo que estorba. Entonces, hermanos, volviendo ya para terminar lo que Santiago, para no salirnos del tema, quise sacar este pasaje, hermanos, para aplicarlo un poco a aquellas personas que nos visitan, a los cuales les agradecemos de verdad su tiempo, les agradecemos que nos acompañen, los apreciamos, los amamos, pero más deseamos que venga usted a la salvación de su alma y pueda usted disfrutar de esa vida eterna, pueda usted disfrutar de esa paz, pueda usted disfrutar de esa tranquilidad, que aunque haya problemas, que aunque haya enfermedades, que aunque haya dificultades, tenemos una esperanza, que es Cristo Jesús,
y que su Espíritu nos va a guiar en esos momentos tan, tan difíciles. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a entonar un breve canto. ¿Está usted pasando por dificultades, hermano? ¿Se ha visto redarguido por la palabra? La palabra de la semana pasada fue muy clara. Y es muy fácil, hermano, cuando tomas la palabra con un corazón sencillo, como también Santiago dice que recibamos la palabra con mansedumbre. Que recibamos la palabra con mansedumbre. Cuando usted recibe la palabra con mansedumbre, hay un efecto en el corazón. Y cuando usted toma la palabra con mansedumbre y se ve redarguido, reflejado con la palabra, no va usted a batallar en decir y ponerse a cuentas con Dios y decir: Señor, no estoy caminando en tu voluntad. Señor, no estoy caminando a ese camino al cual fuimos invitados. No estoy caminando como en un inicio empecé a caminar contigo. Es muy fácil, hermano. Pero cuando entiendes el objetivo de Dios, cuando entiendes el propósito de Dios, que lo que Dios busca es limpiarnos. Limpiarnos, hermano. ¿Estás llevando frutos en áreas de tu vida? Amén, hermano. Dios quiere limpiarte más para que lleves más fruto. Más fruto. Para que tu vida sea más espiritual. Para que tu vida sea de más de bendición a otras personas. ¿Tú qué sabes, hermano o hermana, si Dios está preparando tu corazón para algo en lo cual Dios quiere encomendarte? Una de las prédicas que todas me han bendecido, pero una de las que me ha bendecido también es una parte cuando nos ministraron de que Dios, cuando llevó al pueblo de Israel al desierto, lo llevó con un propósito, para ver qué tanto lo amaban. Hermanos, a veces Dios nos pone en esos momentos difíciles para ver qué tanto le amamos. Y si hay algo que puede estorbar en nuestro caminar con Él, Él lo va a sacar. Él lo va a sacar, porque es lo que está estorbando. Porque Él quiere que estés pleno. Él quiere que vivas una vida plena en Él, una vida completa. Cristo te exalto, te proclamo mi Rey. Él está, tú aquí, Señor. Entrego en corazón. Cristo te exalto, te proclamo mi Rey. Estás tú aquí, Señor. Me entrego en adoración. Llévanos a adorarte, Señor. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono.
fortaleza, tú aquí, Señor. Me entrego de toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono en mi corazón. Cántale al Señor, toma el trono en mi corazón. Toma el trono de nuestro corazón, Señor. Tuyo es. Tú nos compraste. Tú nos libertaste, Señor. Nos diste libre, nos diste vida porque muertos éramos. Aquellas personas que no han tomado esa decisión de amar, de servir a Dios, yo le invito de verdad, le invito a que usted tome esa decisión de servir al Señor. Es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Padre, gracias te damos por cada una de las personas que tú has traído. Gracias por aquellas personas que toman el tiempo para estarnos mirando por el medio de internet. Bendícelas, Padre. Bendice a tu iglesia, fortalécenos. Gracias por tu palabra, Señor. Llévanos a tener esa paciencia. Llévanos a afirmar nuestros corazones. Cada uno de integrante de tu iglesia, Señor, pasa sus propias tribulaciones, angustias. Ven a confortar, Señor, aquellos corazones que se han visto exhortados, alumbrados por tu palabra, Señor. Guíalos, Padre, guíalos de tal manera que ellos miren y pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra, gracias. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.